Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que todos y todas se encuentren muy bien. Bueno, como pueden observar, esta es la cuarta sesión. Esta vez vamos a hablar de neoliberalismo. Esa es la primera parte. Ya la otra sesión hablaremos de cosas un poco diferentes, pero que refieren al liberalismo. Este, Vamos a ver si esto pasa. Bueno, antes que nada, quería mostrarles algunas cosas interesantes. em, no tanto sobre un acontecimiento, sino sobre algunos datos que les podrían hacer útiles a todos y todas. Y entonces, vamos a ver, voy a compartirles en pantalla eh, algunos datos. Vamos a ver, espero que se esté compartiendo. Ok, ok, lo que vemos aquí está sacado de una página de Naciones Unidas, entonces son datos oficiales. Y lo que vemos aquí es como el gasto público, la inversión del gasto del PIB, que es el Producto Interno Bruto, que de ahí se saca, a ver, vamos a ver, el Estado, entre otras cosas, es un administrador de bienes públicos, ¿no? Por eso ellos recaudan, por ejemplo, impuestos y tienen que administrarlo. Esa administración y todo ese dinero que se genera eh, se invierte. Tienen que invertirlo en diferentes ámbitos. En este caso, por ejemplo, podemos ver que en cuanto a la educación, es uno de los mayores rubros en los que se invierte, en educación respecto a lo social, ¿verdad? Es uno de los mayores rubros en los que se invierte eh, y se supone que ha ido creciendo, ¿no? En el 2018 bajó respecto al 2017 y el 2019, 2020 obviamente ha bajado un poquito más, pero bueno, educación es uno de los rubros que más invierte. Lo que pasa que como vamos a ver más adelante y como hemos podido observar, estamos en un estado capitalista. Entonces, ese estado capitalista responde mucho a las necesidades del mercado. Entonces la educación ahí se ve afectada, porque se dejan de dar, por ejemplo, carreras eh, que tienen más que ver con el bienestar social o ciencias sociales, por ejemplo, trabajo social. Se empiezan a cerrar carreras, se empiezan a cerrar cupos y empiezan a dar carreras más técnicas, que lo que les preocupa es simplemente preparar a las personas para que sean productivos o para que sean mano de obra de la manera más rápida posible. Entonces, se va deteriorando, digamos, el sistema educativo del país es muy cuestionable, eh, tiene cosas que también se pueden criticar, pero bueno, la mayor crítica que podemos hacer, y teniendo en cuenta que es un Estado capitalista y que vivimos en un modelo económico neoliberal, es que la educación responde mucho a las demandas del mercado. Si, por ejemplo, las empresas grandes, las transnacionales, necesitan mano de obra en técnicos en computación, por ejemplo, entonces la educación se enfoca, por un tiempo al menos, en generar mano de obra especializada en computación. Me van a decir ustedes, ¿qué tendría eso de malo si está generando empleo? Bueno, pasa que a veces esas transnacionales, como pasó con Alcatel con yo creo que sí, pero bueno, esa era una transnacional muy grande que generaba mucho empleo, pero de un pronto a otro se fue del país y toda esa gente quedó desempleada. La gente que se especializa únicamente en hacer una tarea determinada, pues bueno, se le hace y se le complica más después poder encontrar un trabajo porque se especializa únicamente en un área. Entonces, de ahí se genera un montón de problemáticas. También en protección social, tiene que ver con seguros, también con pensiones, y luego, eso que dice aquí, vivienda y servicios comunitarios, que habría que prestarle mucha atención. También a los servicios comunitarios, como podemos ver, la inversión es baja. Eh, por eso es que resulta tan importante que las comunidades se organicen. Y por eso es que vemos temas, por ejemplo, como el capitalismo, el neoliberalismo, que afecta a esa organización de la gente, ya sea porque no hay financiamiento por parte del Estado o porque esa cultura capitalista hace que la gente sea cada vez más individualista, que viva pensando en ser productiva y en tener un trabajo para mantener a su familia, que sería como normal, pero claro, el Estado capitalista y el sistema capitalista en sí genera esas condiciones para que la gente
para que la gente tenga esa necesidad y esa cultura individual de, bueno, voy a sobresalir y voy a empezar a hacer mérito, la famosa meritocracia, ¿no? Entonces, eso dificulta claramente eh, las organizaciones sociales y por eso es que a veces cuesta tanto organizar a la gente o que la gente participe en las comunidades. Incluso cuesta generar de verdad espacios de participación de la gente. Y por eso es que es tan importante temáticas, por ejemplo, o alternativas a esto, eh, como, como, el, como el cooperativismo y la economía solidaria, que vamos a ver un poco más adelante. Por eso es que aparecen como alternativas y que promueven valores y principios que hemos dejado de lado poco a poco. Entonces son datos que ustedes tienen que manejar o por lo menos tenerlos ahí para que se den cuenta más o menos qué acontece, cómo ha sido la dinámica del país, en qué ha invertido, en quién invierte, en dónde está más débil, en dónde no. Entonces les quería mostrar eso para que lo tengan como la vez pasada, que revisamos un poco los planes del, de institución que se encarga de, de organizar todas las comunidades y todas las organizaciones comunales y donde están, por ejemplo, las asociaciones de desarrollo. No me acuerdo ahorita del nombre de la institución, pero bueno, ahí la tienen en la sesión anterior. Ok, vamos a volver a la presentación. Aquí está. Bueno, espero que eso les haya servido por lo menos para darse una idea general de cómo es que sucede y por qué el país tiene una dinámica o tiene otra. Bueno, la vez pasada vimos un poco sobre el capitalismo y sobre todo dos cuestiones importantes que revisamos. Cómo nos afecta en nuestro día a día, que ya vimos que está prácticamente en nuestras comunidades, está en nuestro día a día también. Por ejemplo, la pobreza, la inseguridad, la desigualdad, el desempleo, la explotación laboral que sufren todas y que sufrimos todas y todos. Y, y bueno, que llega a todas partes y que nadie está exento de esto, tal vez la clase más adinerada, que es realmente la que acumula ese capital y la que realmente tiene las condiciones óptimas para vivir. Pero la clase trabajadora, que es la gran mayoría eh, de la población mundial prácticamente, vive en estas condiciones de vulnerabilidad y que cada vez se hace más aguda, vamos a decirlo así. Y también vimos y revisamos cómo les ha afectado a ustedes como asociación de desarrollo, que principalmente tiene que ver con dos cuestiones principales que nos interesan esta vez. Primero, un financiamiento por parte del Estado. El presupuesto cada vez más se recorta para las asociaciones de desarrollo y también que tiene que ver cómo impacta el capitalismo a la cultura, a la forma de vivir de las personas, que las hace cada vez más individuales y por eso la participación de las comunidades, que es tan importante y tan relevante, se ve afectada de manera directa. Entonces son cosas fundamentales y que están fuertemente relacionadas, como les dije anteriormente, con alternativas como el cooperativismo y la economía solidaria, prácticas que se han perdido y que es importante retomar desde sus principios, que son tan fundamentales como la solidaridad, la equidad, la igualdad, el respeto, etcétera, que son valores y principios que hacen falta muchísimo en nuestra sociedad y en nuestras comunidades. Entonces, el liberalismo. Del liberalismo, en esta sesión les interesa ver o conocer en qué consiste el neoliberalismo, cuáles son sus principales características y cuáles son sus implicaciones a nivel político, económico y social, de manera general, y que aplican obviamente a Costa Rica, porque vivimos en un modelo económico neoliberal que avanza cada vez más y que nos afecta directamente. Entonces, ¿en qué consiste el neoliberalismo? En primera instancia, dice que el neoliberalismo es evidentemente una ideología, un proyecto más o menos definido de cómo tiene que ser la sociedad y sus bases pueden encontrarse en Hayek y Friedman. Hayek y Friedman son teóricos de este modelo económico. Pero el neoliberalismo es también la configuración resultante de aplicar un determinado tipo de políticas, las que fueron inspiradas por aquella ideología. Entonces tenemos que el neoliberalismo implica una ideología. Esto quiere decir que tiene una base de ideas que se intentan aplicar a la sociedad. Tiene principios, por ejemplo, la propiedad privada, que les decía en el capitalismo, que ya vamos a ver cuál es la vinculación del neoliberalismo y el capitalismo, pero digamos, la propiedad privada es fundamental y una poca o nula intervención del Estado
o reducción del Estado mismo también es parte de esa ideología y es fundamental. Y luego tiene que ver con políticas, porque el neoliberalismo se aplica a través de políticas, y son políticas porque tienen que llevar ese proceso, tienen que ser aplicados por los gobiernos, por eso se convierten en políticas y después llegan en forma de, de prácticas económicas y prácticas sociales que nos impactan directamente. Entonces, tomando en cuenta a Marx, que se lo había mencionado anteriormente, dice que el neoliberalismo a partir de la óptica de clases es visto como el proyecto de las clases más ricas para recuperar unos espacios de poder político, económico que perdieron tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el neoliberalismo es una ideología que nace a partir de la Segunda Guerra Mundial, que luego no está muy bien definido porque de hecho hay mucho debate respecto al concepto, porque se supone para mucha gente de derecha o liberales clásicos, el neoliberalismo no existe. Pero en realidad, como también es una ideología, se ha ido transformando y teniendo nuevas características. Entonces, por eso también es que se entiende como una reconfiguración o una configuración del capitalismo a largo y mediano plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que el neoliberalismo es un modelo económico que tiene como base la privatización de los recursos y sobre todo una importancia en la inversión extranjera, que está en manos privadas obviamente, y un mercado libre, o sea, donde no intervenga el Estado principalmente. Entonces, vamos a decir, ¿qué tiene de malo un mercado libre? Por ejemplo, si no hubiera Estado, los trabajadores, por ejemplo, pudieran prácticamente ir a pedir trabajo a las empresas directamente sin que haya una intervención del Estado, sin que el Estado le cobre impuestos a la empresa, sin que el trabajador tenga que pagar un seguro o la empresa misma tenga que pagar un seguro, etcétera, etcétera. Entonces, ok, está bien, la empresa no tiene que pagar seguro ni el trabajador tampoco, pero ¿qué pasa cuando esa empresa no cumple o violenta los derechos laborales de las personas? Eh, esa persona prácticamente está desamparada, no puede recurrir a ninguna autoridad que respalde sus derechos laborales. Ese es como un ejemplo, como muchísimo más que podemos encontrar. Entonces, tenemos entonces que el neoliberalismo son políticas económicas, un modelo económico en sí, que tiene bases fundamentales como la libertad del mercado, la poca intervención del Estado o nula en la economía y una importancia fundamental de la propiedad privada. Por eso es que se están dando procesos de privatización muy grandes. Y el neoliberalismo es un modelo económico que corresponde al sistema capitalista. Entonces no son separados, son lo mismo prácticamente. Nada más que el neoliberalismo podemos verlo como algo un poco más pequeño, ya que es un modelo económico que tiene como base ideológicas bases capitalistas. Ahora vamos a ver cuáles son las implicaciones a nivel, bueno, antes de eso vamos a ver las características, cuáles son las características fundamentales del neoliberalismo. Según Cox, citado por, eh, por Garson, dice que la desregulación del comercio y las finanzas, tanto en su nivel nacional como internacional, a eso se refieren con el mercado libre, que no haya regulación ni nacional ni internacional. Sin embargo, esto del libre mercado y la desregulación no existe, al menos desde un punto de vista más lógico, y si uno analiza el mercado en sí, internacional y nacional, eh, no es que el Estado se regule solo, el Estado es regulado por las grandes empresas que tienen el monopolio de muchísimos productos, incluso de organismos internacionales tan grandes como el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central, que son organizaciones financieras enormes que regulan el mercado. Incluso, no quisiera entrar mucho en el tema económico, pero incluso la gente que trabaja en bolsas y que invierte en bolsas maneja muchísimo el mercado. Y a partir de ahí también se maneja el mercado a partir de esas grandes empresas. ¿No? Porque al final esas grandes empresas pueden quebrar o no a las demás, pueden quebrar o no a la competencia, a pesar de que existen unas reglas no escritas sobre la competencia limpia y sana. Al final las grandes empresas a nivel internacional pues no es como que las cumplan a cabalidad. Entonces, eso de que el libre mercado y el mercado es un mercado libre que
que hay una mano invisible que controla el mercado, pues no es tan cierta. La privatización de muchos servicios otrora brindados por el Estado, eso es lo que les decía, la privatización hace que el Estado se vuelva más pequeño. Lo que pasa, vamos a ver, entonces la pregunta es, ¿qué de malo tiene la privatización? Que la privatización implica dos cosas importantes. Primero, que las personas que tienen escasos recursos no van a poder pagar servicios como salud, por ejemplo. Porque claro, una consulta, ahora mismo una consulta médica vale, qué sé yo, 50.000 colones. Una persona de escasos recursos no puede pagar 50.000 colones, pero sí por pagar un seguro, puede ir a la caja y recibir esa consulta. ¿Ves? Y le sale muchísimo más barata. Puede ir a la consulta, le pueden dar medicamentos gratis, entre comillas, pero va a salir muchísimo más barato que como si estuviera en manos privadas. Así igual la educación, si la gente quisiera estudiar primaria, secundaria, y si se privatizara, entonces tendría que pagar por todas estas cosas, y la gente que apenas vive con un salario mínimo, pues no podría pagarle. ¿Qué pasa también con la privatización? Bueno, vamos a decir, bueno, vamos a privatizar la salud y la educación. Esa privatización probablemente con la globalización económica que hay y con toda la influencia que tiene países enormes como Estados Unidos sobre la economía nacional, probablemente esa privatización vaya a caer en manos de grandes transnacionales, y servicios como la salud y la educación van a estar en manos de transnacionales y van a generar capital que ni siquiera se queda en el país, sino que es capital que se genera para Estados Unidos o China o otros países. Entonces, no es como que la salud privada va a quedar en manos de productores o productoras nacionales o manos de emprendedores y emprendedoras nacionales, no. Probablemente vengan empresas transnacionales a brindar servicios de salud privado que van a ser muchísimo más caros y que no va a generar ningún tipo de divisas al país. Generan para otros países, pero para Costa Rica lo que generan realmente es poco. Incluso hay empresas transnacionales que declaran ganancias cero y son exoneradas para que vean el nivel de corrupción que a veces puede haber en el Estado. Pero que a la vez necesitamos al Estado para que garantice condiciones mínimas al menos, como el servicio de salud y educación y etcétera, etcétera. La cesión por parte del Estado de su compromiso de regular la actividad de las condiciones macroeconómicas, especialmente en lo referente al empleo. Es lo que les mencionaba, digamos, el Estado prácticamente lo que propone el neoliberalismo es que no intervenga en lo económico. Lo que pasa es que si no interviene, las garantías para la clase trabajadora y sobre todo para la inversión eh, se verían totalmente afectados y la clase trabajadora estaría más vulnerable todavía de lo que ya es. Brusca reducción del gasto social, lo que les decía, en Costa Rica se puede notar eso a partir de la década de los 80 con los benditos PAES, y también hay la inversión en la sociedad se viene devaluando, se viene invirtiendo muchísimo menos ahora, y tiene que ver con eso, digamos, con estas políticas neoliberales, que ahora vamos a ver un pequeño video. Reducción de los impuestos aplicados a las empresas y familias. Ojo, porque esto es muy importante. Reducción de los impuestos aplicados a las empresas y familias. Yo diría que aplicados a las empresas y sobre todo transnacionales, porque los impuestos, como podemos ver, incluso en pandemia, están subiendo y subiendo y subiendo a las familias. Pero hay empresas incluso que exoneran. Exonerar quiere decir que no le cobran impuestos para que vengan al país, ¿no? Las típicas ventajas que da los tratados de libre comercio es que empresas puedan venir al país, se establezcan, generan empleo, y con ese empleo, entre comillas, que generan, entonces como ya nos damos por servidos, y entonces se le exonera y se le perdonan, vamos a decirlo así, que paguen impuestos, por ejemplo. Entonces, yo diría que aquí, este punto, prácticamente a las familias, el impuesto siempre van a tener que pagar. Tal vez algunos son impuestos sobre la renta, pero en el impuesto sobre los productos que gastamos y consumimos diariamente, esos siempre van a aumentar, casi nunca se exoneran, jamás. Ahora, ataques desde el gobierno y las empresas a los sindicatos, desplazando el poder a favor del capital y debilitamiento de la capacidad de negociación de los trabajadores, de los y las trabajadoras. Eso también es importante, el ataque a los gobiernos y las empresas a los sindicatos, porque los sindicatos, como les decía anteriormente, el neoliberalismo y el capitalismo afecta muchísimo a las organizaciones sociales, ya sean comunales, ya sean sindicales, ya sean a nivel más cantonal, por ejemplo, a nivel nacional incluso. Les afecta muchísimo. En el caso de los sindicatos, son organizaciones sociales
principalmente de la clase trabajadora, que lucha por los derechos laborales de las personas y las mejora en estos ámbitos. Pero claro, a las empresas no les sirven que haya sindicatos y que la gente se organice y que pelee por sus derechos. Entonces, por eso es que hay ataques continuos y obviamente los gobiernos eh, casi siempre se posicionan a favor de las empresas. UCAEP, por ejemplo, se llama, que es un grupo de empresarios unidos que prácticamente controlan el mercado nacional. Por ejemplo, UCAEP aquí en Costa Rica. Y el gobierno, pues bueno, es muy afín a la UCAEP, hablando a nivel nacional. Proliferación de trabajadores temporales sobre trabajos fijos. Los trabajadores temporales, es lo que le decía, viene una empresa transnacional y genera 2.000 empleos, pero bueno, a cada 2 o 3 años se va. Y esas 3.000 personas que aprendieron a hacer un trabajo determinado, pues se quedan sin trabajo y no pueden reintegrarse a otra actividad porque simplemente fueron capacitados y capacitadas para un trabajo en específico. Eso es lo malo que tiene, lo que les decía yo, la especialización que se aplica a la educación en Costa Rica. Y entonces, digamos, esas empresas se van y luego las personas quedan de brazos cruzados y no pueden hacer prácticamente nada o tienen que volver a empezar ese proceso, no solo de conseguir empleo, sino de capacitarse para buscar otra fuente de ingreso. Competición desenfrenada entre las grandes empresas en relación a entorno menos agresivo propio de la configuración de la posguerra. También esta competición desenfrenada de las grandes empresas no solo tiene que ver con esa competición de las grandes transnacionales, y pues qué sé yo, Coca-Cola, Pepsi, Walmart, sino también que esa competencia genera que se quiebren muchísimos eh, pequeños y medianos empresarios. Lo que les decía yo sobre los productores nacionales, es imposible que un supermercado autónomo o que yo ponga un supermercado, por ejemplo, y a la par se ponga un Walmart, prácticamente mi negocio se va a ir a la quiebra. Y los tratados de libre comercio y la globalización de la economía lo que hace es que permite la entrada fácilmente de estas grandes empresas y quiebran al pequeño y mediano productor o a los pequeños y medianos emprendedores nacionales. Entonces, eh, las consecuencias en realidad son variadas y son muy impactan de manera eh, an, an, lo político a partir de la implementación de estas políticas, vaya la redundancia, y en lo social a partir de un aumento de la desigualdad que ya vamos a ver más adelante. Introducción de principios de mercado dentro de las grandes empresas, particularmente, o referente a la remuneración de los trabajadores de más poder. Esos principios del mercado dentro de las empresas nacionales, hay un principio que es fundamental que en las grandes empresas se maneja y es ser productivo y el tema de la meritocracia. Si usted es más productivo, va a tener los méritos suficientes para tener un mejor salario o para tener un mejor puesto en las empresas, pero eso no precisamente sucede. Hay gente que trabaja 12 horas diarias y su nivel de vida sigue siendo igual o peor, porque claramente trabajar 12 horas diarias va a generar estragos en la salud y entonces su condición de vida va a empeorar. Entonces el tema de la meritocracia va a depender muchísimo de otros factores como por ejemplo la, por ejemplo el nivel de oportunidades que haya y de herramientas que brinden los gobiernos, los estados. Y si no, pues entonces la meritocracia no existe, porque yo puedo trabajar 12 horas diarias y seguir siendo pobre, nacer y morir pobre. Y otra persona, pues bueno, con mayor acceso y mejores oportunidades, puede trabajar 6 horas diarias y evidentemente mejorar sus condiciones de vida. Pero eso no aplica para todos y para todas. Incluso la gran mayoría de las personas del país son de la clase trabajadora y trabajan muchísimo. Y ascender o mejorar las condiciones de vida es algo que cuesta muchísimo. Se llama movilidad social. La movilidad social en Costa Rica y en América Latina prácticamente se ha frenado en los últimos años. Es muy difícil mejorar las condiciones de vida a nivel integral. ¿Ves? Entonces, la idea, los principios que promueven esas grandes empresas, bueno, es para que la gente se motive, entre comillas, a trabajar más y a producir más para la empresa, pero que no tiene una aplicación real a la vida diaria de las personas y de la población del país. Ahora sí, vamos a ver las implicaciones económicas que tiene. Entonces, vamos a ver rápidamente. La privatización de la economía de los recursos, lo que les decía anteriormente,
se privatiza casi que todo y queda en manos de grandes empresas, casi siempre internacionales, que vienen a producir al país y lo que generan prácticamente es empleo y con mano de obra barata, como las piñeras, por ejemplo, una contaminación del ambiente increíble y que la mayoría de las divisas que genera y del dinero que genera se va para otros países donde está establecida la empresa. Por ejemplo, si viene una empresa de Estados Unidos, la mayoría de las divisas del dinero que genera va para Estados Unidos y no se queda en territorio nacional. Lo que genera son empleos con mano de obra barata. Avance de transnacionales y de las grandes empresas que generan monopolio, por ejemplo, es lo que les decía. Si viene una gran empresa y cultiva, qué sé yo, 20.000 hectáreas de piña, los pequeños y medianos productores que siembran piña, pues bueno, no van a poder vender esos productos. Entonces se genera un monopolio de esas empresas y se quiebran, obviamente lleva a la quiebra a los pequeños y medianos productores. Llega al país de empresas en busca de mano de obra y materias primas baratas. En Costa Rica, por ejemplo, es un país que vienen las transnacionales y no solo es barata la mano de obra, sino también la materia prima, como el suelo, por ejemplo, para la siembra de piña. O, qué sé yo, el agua, que es materia prima también, aunque no parezca, pero sí es un recurso súper importante. Entonces vienen aquí, por ejemplo, y el gasto en la inversión del cuidado del medio ambiente es muchísimo más barato que en Estados Unidos, por ejemplo. Pero aquí en Costa Rica, a pesar de que somos un país verde, o al menos eso queremos hacer pensar, hay empresas que no pagan una cantidad ni siquiera significativa en relación a lo que contaminan. Entonces, hay una contradicción bastante importante ahí. La explotación de recursos naturales a gran escala, como les decía, en Costa Rica, por ejemplo, en la zona norte, hay una deforestación gravísima para sembrar productos como la piña, por ejemplo. Entonces se da un deterioro de los recursos naturales. Producción a gran escala, eso produce también como consecuencia ese agotamiento de los recursos, afectación a los y las medianas y pequeñas productores nacionales. También, eso es lo que mencioné anteriormente, generación de gran capital del cual poco se queda en el país. También, digamos, prácticamente lo que las empresas transnacionales vienen a ofrecer al país es mano de obra barata, a costa de una gran contaminación y de un no mejoramiento de las condiciones materiales y de vida de las personas. Tratados de libre comercio que globalizan y condicionan al país. No sé, pero en los últimos, no sé si ustedes más o menos tienen claro, pero por ejemplo en el 2007 hubo todo un movimiento increíble para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que al final se terminó escribiendo, bueno, que se terminó firmando, que tuvo un montón de polémica porque se supone que en esos, cuando se hizo el referéndum, hubo corrupción, hubo votos que no se contaron, etcétera, etcétera. Pero bueno, y después se hace el tratado en 2011, 2012 creo, con China. Entonces eso compromete al país a tener una serie de cosas, de una serie de reglas y principios y políticas comerciales que luego son insostenibles, como por ejemplo, eh, si se firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos, yo estoy obligado, o el país está obligado a comprar ciertos productos, por ejemplo los frijoles, qué sé yo, un ejemplo nada más, y entonces Costa Rica está obligado a comprarle frijoles a Estados Unidos, y los productores nacionales que Costa Rica produce suficientes frijoles para el consumo nacional, y contradictoriamente entonces tiene que comprar a Estados Unidos y se deja de comprar y por eso quiebran los productores nacionales. Entonces, para que vean qué contradictorios son estos de los tratados de libre comercio y por qué el país lo sufre tanto, no solo el capitalismo, sino también el neoliberalismo y los principios que tiene y las políticas que aplica. Entonces, implicaciones sociales son muy parecidas al capitalismo porque, como les digo, el neoliberalismo es un modelo económico que está dentro del capitalismo. Tienen los mismos principios, las mismas bases, simplemente es como una reconfiguración, como vimos en la definición anterior. Agudización de la desigualdad, lo que les decía, genera muchísima riqueza, pero esas riquezas se van a manos de muy pocas personas. Aumenta la pobreza porque la clase trabajadora, que es la gran inmensa mayoría de la población del país, ven vulnerabilizados sus condiciones materiales y de vida cada vez más. La explotación de la clase trabajadora está relacionada con el punto anterior. Desinfinanciamiento de lo social y prioridad de lo económico. Lo que les decía, a veces, muchísimas veces el Estado, los gobiernos, obedecen a las necesidades del gobierno, del mercado. O sea, ¿qué es lo que está pidiendo el mercado en ese momento?
Si es mano de obra barata, pues bueno, le damos mano de obra barata. Si está pidiendo mano de obra especializada, pues bueno, entonces reorientan la educación para generar mano de obra especializada. Lo que pasa es que cuando esas empresas dejan el país, pues bueno, hay un montón de gente que queda sin desempleo y simplemente aprenden que queda sin empleo y aprenden una especialización determinada que luego no encuentran en el mercado nacional dónde ubicarse. Entonces tienen que empezar de nuevo el proceso de capacitación, aprender una nueva ocupación y después ir a competir al mercado para buscar un nuevo ingreso o un nuevo empleo. Claramente eso genera esas grandes tasas de desempleo que a veces se maneja en el país, y creo que era más o menos como el 12% o 11%. Tendencia a seguir las necesidades del mercado, que fue lo que le mencioné anteriormente, y debilitamiento de las organizaciones locales, como los sindicatos. Cuando hay un desfinanciamiento por parte de Estado en la parte social, hay una inversión que no se da, ¿cómo se llama? Se reduce esa inversión. Entonces, por ejemplo, ustedes, como asociación de desarrollo, van a ver que el presupuesto todos los años va a variar y probablemente y desgraciadamente va a tender a la baja. Ojalá que no, ojalá que se mejore y cada vez reciban más presupuesto para que puedan realizar más proyectos y más actividades en la comunidad. Pero bueno, van a haber trastocado estas cosas y por eso es importante entenderlo. Y por eso es importante analizar estrategias alternativas como el cooperativismo y la economía solidaria, que vamos a ver más adelante. Ahora, implicaciones políticas. Las políticas económicas suelen marcar el rumbo de la política del país. Eso incluye al Estado, gobiernos y organizaciones locales. Aquí implicaciones políticas es eso, que cuando los organismos internacionales obligan prácticamente al país a tomar ciertas medidas, por ejemplo, lo que les decía anteriormente, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central, esos organismos son especialistas, por ejemplo, en dar préstamos. Y para recibir esos préstamos, los países tienen que tomar unas ciertas medidas, adecuarse para poder participar y poder ser un país óptimo, entre comillas, a esos préstamos. Pasó en la década de los 80, por ejemplo, en donde Costa Rica tuvo que hacer toda una reestructuración del Estado y por eso es que ahora se le da más énfasis a lo económico que a lo social. Entonces, prácticamente los gobiernos del país y estas políticas económicas neoliberales dirigen el accionar de esos gobiernos. ¿Qué se va a hacer? ¿Dónde se va a invertir? ¿A qué se le va a dar prioridad? ¿A qué empresas? La parte privada. Y se da un debilitamiento del Estado. Entonces, para que vean que el neoliberalismo y sus políticas impactan a nivel nacional porque se empiezan a aplicar a partir de los gobiernos y del Estado mismo. También, bueno, y eso tiene implicaciones en las organizaciones locales, como les decía, por un tema de financiamiento, un tema de que a la gente le cuesta cada vez más organizarse, y si se organizan, como es el caso de ustedes, pues bueno, cuesta muchísimo que la gente participe en esos procesos. Entonces, vamos a ver un pequeño video sobre el neoliberalismo, que, bueno, va a tratar un poco de la definición del neoliberalismo y luego del caso de Costa Rica. Entonces, lo vamos a poner. El planteamiento teórico de esta escuela económica privilegia las operaciones del mercado sobre las regulaciones estatales, es decir, promueve la idea de los beneficios del libre mercado. Por lo tanto, su peor enemigo es la intervención del Estado en la economía. El atributo de neoliberal es mucho más de orden político que económico, y se dio cuando estas teorías se llevaron a la práctica a principios de los años 80 del siglo pasado, después de la crisis del modelo de desarrollo estabilizador. Esto sucedió en todo el mundo: Thatcher en Reino Unido, Reagan en Estados Unidos y en México con Miguel de la Madrid. Él fue quien inauguró las políticas neoliberales y Salinas de Gortari fue quien más lo profundizó.
Esto se vio principalmente con las privatizaciones de la banca, de teléfonos y ferrocarriles. Por ejemplo, les voy a poner, por ejemplo, en Estados Unidos se da la privatización de la banca, de la telefonía y del ferrocarril, ¿no? Que eran fuentes en ese momento públicas y después que se privatizan. Por ejemplo, en Costa Rica aún no privatizamos el tema de la telefonía, porque hay una empresa nacional que es el ICE, que gracias a eso tenemos las tarifas más bajas en cuanto a telefonía de mensajes. A veces nos quejamos mucho, pero bueno, tenemos las tarifas más bajas a nivel latinoamericano en cuanto a mensajería, internet, etcétera, etcétera, gracias a que tenemos una empresa nacional como el ICE y que no sé si se acuerdan, pero por ahí del 2005, si mal no recuerdo, se da lo que es el Combo del ICE, que es una manifestación donde se quería privatizar precisamente el servicio de telefonía que está y en ese momento también estaba en manos del ICE y se quería privatizar. Entonces, gracias a la lucha social y gracias a las manifestaciones que se dieron en ese momento, se logró mantener. Y gracias a eso es que tenemos tarifas tan bajas a nivel latinoamericano. Solo para que vean un ejemplo nada más. El término neoliberal se utiliza actualmente como algo malo. Sin embargo, en el fondo solo refiere a una posición que establece desde la política cuál debe ser la relación entre el Estado y el mercado. Es decir, es un modelo de economía política y de política económica entre muchos otros que existen. Como hago yo aquí el apunte en el video, porque ella lo explica muy bien, pero sin embargo dice que no tiene, o sea, como que no es ni malo ni bueno, o no tiene nada de malo el neoliberalismo. Lo que pasa es que cuando se aplica y la aplicación de esas políticas genera desigualdad. Genera desigualdad en el sentido de que tiene ese mismo origen capitalista que genera que haya personas que son cada vez más ricas, que son los dueños de los medios de producción, en este caso serían los dueños de las empresas, y la clase trabajadora se vea afectada y se vea vulnerabilizada por estas cuestiones. Entonces, teóricamente no tiene nada de malo, lo que pasa es que en la práctica sí genera muchísima desigualdad, y si el mercado es libre y no hay una intervención del Estado, entonces no hay ningún aparato o instituciones que garanticen precisamente las garantías sociales de la población, por ejemplo. Costa Rica siempre se diferenció del resto de Centroamérica, además hacía énfasis en su diferencia, incluso étnica, desde el punto de vista de su constitución, desde el punto de vista de su economía, este hecho de ser un país que no tenía ejército. En aquellas décadas de los 70, de los 80, donde había guerras en toda Centroamérica, Costa Rica era un oasis de paz. Y eso fue marcando en los costarricenses la idea de una diferenciación, incluso en el proceso de construcción de su sociedad, del Estado, de la construcción de la política en Costa Rica, que es un país que no tiene ejército. Lo que te trato de decir es que Costa Rica es un país distinto, bueno, todos los países son distintos, pero en el marco centroamericano Costa Rica siempre ha sido visto como algo distinto, mientras que el resto de los países de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, conservan ciertas identidades que además las exteriorizan, o sea, se sienten orgullosos de ser centroamericanos, se sienten orgullosos de esa identidad común que tienen desde que se independizaron en conjunto de España. Entonces, en este país tan pacífico, en este país de altos niveles de educación, de salud, que estuvieron durante muchas décadas entre los más altos de América Latina, se les llamó muchos años, muchas veces a Costa Rica la Suiza de América Latina, comenzó un deterioro. Comenzó un deterioro por la aplicación de medidas neoliberales. Esas grandes inversiones que hacía el Estado en salud, que hacía en educación, y que le dieron una caracterización a Costa Rica que le hacían ser un ejemplo en el resto del continente, en momentos incluso donde las dictaduras eran el común denominador de nuestra región. En Costa Rica su sistema democrático, con una estabilidad política, con un Estado fuerte, como decía Gatica, que hacía grandes inversiones en salud, en educación, generaron un nivel de vida muy superior, por supuesto, al de Centroamérica y comparado al de los países más avanzados de América Latina y el Caribe. Eso se comenzó a deteriorar hace 2 décadas. Comenzaron la aplicación de modelos neoliberales
de una alianza muy superior con Estados Unidos. El TLC en 2007. El Tratado de Libre Comercio hace 5 o 6 años, y eso comenzó a generar un deterioro en las situaciones de vida de la población en común. El gran programa de la presidenta Chinchilla en su campaña electoral fue de lucha contra la delincuencia. Fue por el tema de la seguridad, algo de lo que Costa Rica se vanagloriaba internacionalmente, de tener altos índices de seguridad ciudadana, y llegó a tal grado de deterioro que fue el elemento fundamental de la campaña de la presidenta Chinchilla. Pero descuidó la economía, los niveles en los índices económicos son de un deterioro abismal. Incluso decirte que en el último año, en el año 2013, el país donde más creció el índice Gini, el índice de diferencia entre el 20% más pobre y el más rico de la población, el país donde ese índice se abrió más fue en Costa Rica. Bueno, ahorita voy a hacer un par de precisiones respecto al video. Voy a poner la presentación. Estamos ya. Respecto al video, bueno, ese es el señor que sale hablando, que le están haciendo como la entrevista. Ese video es del 2014, entonces por eso hablaba del gobierno de Laura Chinchilla. Él habla de un deterioro en las últimas 2 décadas, que en realidad serían como 3 o 4 casi, porque en los que les mencionaba anteriormente, en la década de los 80, que esto lo vamos a profundizar un poquito más en la sesión anterior, en la sesión siguiente, en la década de los 80 se aplican los PAEs, que son políticas meramente neoliberales. Entonces, toda esta parte social y los índices económicos claramente también vienen a la baja, porque hay un debilitamiento del Estado. Como les digo, el Estado es capitalista y obedece muchísimo a las políticas económicas neoliberales, pero sin embargo también es un órgano que está como en medio, y entonces también es como brinda recursos mínimos para que la gente pueda por lo menos tener algo, como por ejemplo la caja o el Ministerio de Trabajo, etcétera. O sea, para que la gente pueda tener algo a lo cual recurrir cuando se da este tipo de injusticia o de explotación laboral o problemas de salud o de educación. Es como tiene su parte mala en el sentido de que obedece mucho al mercado y al sistema capitalista, pero bueno, también tiene eso que sostiene el bienestar social a gran medida, como les decía anteriormente. Y bueno, hay un debilitamiento, porque Costa Rica, como lo mencionaba bien la persona que estaban entrevistando, tuvo un proceso diferente a la mayoría de los países centroamericanos. Por ejemplo, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras vivieron grandes periodos de guerra después de la Segunda Guerra Mundial, entre el 40 y el 90 incluso, vivieron guerras, dictaduras, y eso obviamente debilitó todos los procesos políticos, económicos y sociales de esos países y generó muchísima pobreza. En el caso de Costa Rica hubo la guerra civil del 48 que tuvo un impacto importante, pero sin embargo fue la última, y a partir de ahí, por ejemplo, en la década de los 40, a nivel social se invierte muchísimo y se empiezan a crear un montón de instituciones buscando el bienestar social de la población, y se logra. Y eso lo unamos a que Costa Rica abole el ejército. Entonces esto claramente, todo eso que se invertía en ejército y en Fuerza Armada se destinó a la educación, por ejemplo. Entonces Costa Rica lleva un proceso diferente a los países centroamericanos. Sin embargo, a partir de los años 80 hay un debilitamiento, que es lo que hablaba el señor, que es lo que hablaba el señor en el video. Y entonces se empiezan a debilitar principalmente la parte social y la inversión en lo social, y se empieza a dar muchísimo más énfasis a lo económico. Que lo económico, obvio, ojo, no es que no sea importante, claro que lo es, porque al final es lo que sostiene el bienestar de un país, sin embargo no es lo único. Entonces, digamos, esas políticas económicas muchísimas veces van en detrimento o afectan de manera negativa a la clase trabajadora. Y entonces la clase trabajadora es lo que sostiene la economía al final y al cabo. Entonces, si hay un deterioro de la clase económica, entonces la economía también se vuelve totalmente inestable.
y parece que esto, las personas que ejecutan estas políticas neoliberales, parece que no lo tienen claro, pero bueno, es así, así funciona. Entonces, ya como cierre, podemos ver que el capitalismo y el neoliberalismo son sistemas, bueno, el capitalismo como un sistema y el neoliberalismo como un modelo económico, eh, le dan mucha importancia a la privatización, lo cual genera un debilitamiento del Estado, y el Estado, por tanto, no invierte tanto en lo social y tampoco interviene mucho en lo económico. Y claro, eso impacta a la población de manera negativa. La clase trabajadora, que es la gran mayoría, como lo hemos venido repitiendo, se ve deteriorado, la educación se ve trastocada también, la salud, prácticamente todo lo que tiene que ver con instituciones del Estado se ven deterioradas, y por ende también ese deterioro llega hasta las comunidades y a las organizaciones comunales. Por ejemplo, ustedes como asociación, lo que les digo, el presupuesto, aparte de ese presupuesto limitado que van a tener, pues también van a tener problemas en sus comunidades sociales que genera la desigualdad, como la pobreza, la inseguridad, las pocas fuentes de empleo, eh, las pocas oportunidades para generar nuevos negocios o nuevas fuentes de ingresos. Todas esas cosas las van a ver reflejadas en su comunidad. Entonces, cuando tenemos claro este contexto, cuando tenemos claro cómo es que afectan todo esto a las comunidades, entonces que aparecen alternativas como el cooperativismo y como la economía solidaria. Todos esos principios y el fortalecimiento de estos principios y de esta forma de organización eh, van a mejorar en gran medida la participación de la comunidad, que es fundamental, y tienen que tenerlo claro, fundamental, el retomar ciertos principios y valores fundamentales de la sociedad, que son fundamentales como la solidaridad, la igualdad, la equidad, el respeto, etcétera, etcétera. Cuando se retoman esos principios, entonces la participación mejora y bueno, se puede vivir en una comunidad más organizada y más armónica, al menos dentro de la medida de lo posible. Entonces, por eso es que es tan fundamental analizar ese tipo de temáticas y también luego aplicar prácticas como el cooperativismo y la economía solidaria. En la próxima sesión vamos a seguir viendo un poco más del neoliberalismo y vamos a traer casos aterrizados de cómo afecta el neoliberalismo a nuestra vida cotidiana, como hicimos con el capitalismo. Entonces, los espero a todos y a todas y espero que tengan una linda noche.